¿sí? Perder la gracia. Me timbran en la puerta un momento. Rafa, es ley. Date cuenta que es la ley, Rafa. ¿Por qué no te das cuenta? Cambio. Tiene que sacar el contexto. ¿A quién está hablando? ¿Cuándo le está hablando? ¿Cuál es el tema principal? ¿A quién dirige esta parábola? ¿Quiénes son los recepcionantes de la parábola? ¿Cuál es el contexto general? ¿Está bajo conceptos de gracia, bajo conceptos de ley? El ABC de la interpretación. Ahora, bueno, si tuviésemos que resarcir el daño, la pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien le quita la vida a otro? ¿Y cómo le resarcimos el daño de esa persona? Digamos que alguien le quita la vida a otro, comete un acto de homicidio y le quitó la vida. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto dinero debería pagar? ¿Cuánta culpa debería pagar? Interesante pregunta, ¿no? Entonces, la parábola, ¿está bajo conceptos de gracias o bajo conceptos de ley? Cambio. En cuanto a la vida, vemos a Pablo, que fue asesino de cristianos, y de que él después se convierte, y en vez de ser asesino, hace todo lo contrario. Si quitó vida, después con su forma de vida, dio más vida y sigue dando. Digo que él sigue dando, puesto que para mí, él es mi director espiritual. Yo he leído mucho a Pablo. Es mi director espiritual, y yo nunca he descubierto que Pablo contradiga a Cristo. Nunca. Entonces, Pablo es el que mejor me describió. Fíjense, Pablo me habló a mí por medio de Corintios 13. Por medio de Corintios 13 yo descubrí a Cristo. Es la única cita que me sé de memoria, Corintios 13, la única. Y él es el que me describe a Cristo. Entonces yo conozco a Cristo por medio de Pablo. Pablo fue asesino, pero en su conversión ahora sigue dando vida. Ahora, cuando no puedes resarcir una vida, ponte a dar vida, ofrecer vida. Y es lo que hizo Pablo. En una balanza, obviamente, habrá quienes clamen justicia por el asesinato o por lo que hizo Pablo, pero habremos quienes seamos sus abogados y defenderemos a Pablo ampliamente. Yo, si me pidiera a Dios referencias sobre Pablo, yo levanto la mano a defenderlo. Yo soy el primero. Yo estoy entre los que seríamos sus abogados ampliamente, y yo creo que no lo ocupa. Cristo lo conoce. Entonces, ahí se pudo resarcir el daño, porque ahora cambió su vida en dar vida en vez de quitarla. Cambio. No respondo a la pregunta. Eso no es resarcir daño. Un cambio de actitud no es resarcir el daño, ni acá ni en ningún lugar. Resarcir el daño es reintegrar. Si él tuviese que resarcir el daño, tendría que reponer la vida, tendría que recuperar la vida. De Esteban, por ejemplo, él se encarga de la muerte de Esteban, él tendría que dar un Esteban a cambio. Es sencillo. No es así la interpretación. Él tendría que dar un Esteban a cambio. Y todas las vidas que quitó, debería haber resarcido todas las vidas que quitó. Entonces no es aplicable en términos generales. Entonces, si no es aplicable en términos generales, ¿a qué se refiere? Nuevamente te hago la pregunta, Rafael. ¿La parábola está enseñada bajo contextos de gracia o bajo contextos de la ley? Cambio. Puede ser una ley anterior, ¿cómo decirte? Una exhortación a evitar la cárcel. Una exhortación a evitar la cárcel. Le dice, ponte de acuerdo en el camino. ¿Cuál es el camino? La vida. ¿En qué momento? Ahora, para evitar la cárcel. Pero la cárcel a la que se refiere Cristo no es la cárcel humana, ¿sí? No es la cárcel humana, no es la cárcel de aquí del mundo, ante un juez, el ministerio público, qué sé yo. No. Bienvenidos a la congregación. Es la cárcel de la que hablaba el otro día en la parábola de aquellas
en ese momento, en aquella cárcel de la parábola de los dos deudores, precisamente la menciona Cristo como referencia al reino de los cielos. ¿Cómo comparar el reino de los cielos? Y nos viene con la parábola de los dos deudores. Ya sabemos a qué tipo de cárcel se refiere, una cárcel celestial, no la cárcel terrenal. Entonces, el camino que nos manifiesta Cristo en este otro pasaje, que hoy reflexioné, les vuelvo a dar la cita por si quieren leerla, es Mateo. Rafael, pregunta sencilla nuevamente. ¿Eso es gracia o eso es ley? Cambio. No sabía contestarle en el contexto que usted quiera la respuesta, porque no he estudiado del todo. Yo solamente le menciono lo que la voluntad de Dios nos presenta en este caso. En este caso nos presenta que en el camino, o sea, en el transcurso de nuestra vida, nos pongamos de acuerdo, nos pongamos al corriente en nuestras faltas, en nuestras culpas, ¿sí? Resarcir daño. Antes de querer pretender llevar nuestra ofrenda al altar, ¿a qué vamos al altar? A ponernos en comunicación con Dios, a tratar de comunicarnos y pedir el perdón o la misericordia. Antes de querer entablar comunicación con Dios, ponte en comunicación con tu hermano y llega a un acuerdo sobre la ofensa que le hiciste o el daño que le causaste. Ponte de acuerdo antes de que lleguen al juez y te metan a la cárcel. Cambios. Bueno, Rafael, si no sabes si es gracia o es ley, no puedes hacer una interpretación, porque ignoras el principio básico de la interpretación, en cuál es el contexto general, si es gracia o es ley. Otra pregunta simple, Rafael. ¿Cuándo empezó a regir la gracia? ¿Desde qué periodo empieza a regir la gracia? ¿Y hasta qué periodo duró la ley? Cambio. Le agradecería me explicara, por favor. No soy un conocedor de todo, pero usted que nos afirma muy conocedor de todo, me extraña que no sea conocedor de la voluntad de Dios. Yo solamente afirmo este punto. Voluntad de Dios. ¿Qué es voluntad de Dios? Que nos pongamos al corriente con nuestros hermanos antes en contacto, en comunicación con nuestros hermanos para resarcir culpa, antes de pretender buscar el perdón de Dios, antes de pretender llevar nuestra ofrenda al altar. Cambio. Bueno, entonces, ¿cómo tienes parámetros para interpretar las escrituras si no sabes cuándo empieza la gracia y cuándo empieza la ley en sus contextos? Si ignoras textos, nunca puedes tener base para interpretar las escrituras, porque si no disciernes cuáles son los conceptos de la gracia y en qué vale la gracia y cuáles son los conceptos de la ley y hasta dónde duró la ley, podrías interpretar algo de la ley en conceptos de gracias equivocadamente, haciendo una pésima interpretación, y podrías interpretar algo de la gracia haciéndolo como ley, haciendo otra terrible mala interpretación. Entonces, si no conoces estos conceptos básicos de hasta cuándo duró la gracia y hasta cuándo duró la ley, nunca podrías llegar a una correcta interpretación. Debes conocer las bases. Es como aquella persona que piensa y observa, ¿no es cierto? Y dice, ok, a mí me dijeron que las cigüeñas traían a los bebés. Y es lo mismo, la persona sigue pensando que las cigüeñas traen a los bebés, porque eso es lo que le enseñaron y eso es lo que aprendió. Y de hecho, lo leyó hasta en un libro y tiene una base escritural. Con la Biblia pasa lo mismo. Muchas veces podemos nosotros leer la Biblia, si no conocemos estos aspectos generales, podemos hacer una interpretación equivocada en un marco y en un contexto netamente equivocado, como por ejemplo la gracia y la ley. ¿A qué me refiero con la ley? La vigencia de los escritos, los 613 preceptos de Moisés. ¿Hasta cuándo duraron los 613 preceptos de Moisés? Escritos en Éxodo, en Levíticos, en Números y rectificados en Deuteronomio, la mayor parte de ellos. ¿Hasta cuándo estuvo la vigencia de esa ley
y las enseñanzas de Cristo estuvieron dados bajo el concepto de la gracia o bajo los conceptos de la ley. Cambio. Pero, ¿existe videncia o existe invidencia? Es algo para mí muy evidente. No necesito ir a tantos tratados o divagar en tantas cosas para cuando solamente estamos tratando un solo punto. Existe la cárcel porque Cristo mismo nos la está presentando. Existe la cárcel. Es el mismo Cristo, nos decimos cristianos, y es el mismo Cristo quien nos la está presentando. Y es muy evidente, muy evidente. Si no se ve lo evidente es que se es un tanto cuanto invidente. Y Jesucristo es muy dado a curar invidentes. Así es que pidamos misericordia, misericordia obtendremos. Pidamos que nos quite la ceguera y... Rafael, el punto es simple. ¿Has comprendido hasta cuándo dura la vigencia de la ley de Moisés y cuándo caducó la vigencia de la ley de Moisés como tal y empieza el periodo y la dispensación de la gracia? Es una pregunta sencilla. Si no lo sabes, dime, no lo sé y te explico. Cambia. Me imagino que es en Cristo y Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces al decir nuevo, echa abajo todo lo anterior. Le da plenitud a todo lo anterior en algo nuevo. ¿Sí? Entonces, pues, sería en Cristo. No dije no sé, mas dije, creo que es en esto. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Si Él nos amó con misericordia, nos pide que seamos misericordiosos, ¿sí? Que nos perdonemos unos a otros. Y precisamente en este pasaje nos invita a que antes pidamos perdón a nuestro hermano antes de pedirle perdón a Él, para que nuestra ofrenda sea grata, sea agradable a sus ojos, sea agradable a Él. Por eso nos dice, déjala a un lado, ve y reconcíliate primero. ¿Qué dice? Ve y reconcíliate primero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que primero nos reconciliemos con nuestros hermanos a resarcir la culpa, antes que nos lleve al juez y nos meta a la cárcel. Cambio. Bueno, con un simple no lo sé hubiese sido más fácil. No lo sé y te hubiese ahorrado tantas parafernalia, ¿no? Es muy sencillo. Cuando establecemos los diálogos de Cristo y cuando empieza a correr, establece el antiguo pacto. El antiguo pacto es el antiguo pacto del Sinaí. El Sinaí se establece los pactos mediante 2 tablas, en el cual Dios hace un pacto. Ese pacto se establece en Éxodo capítulo 31 en adelante, pues corroborar eso. Entonces, esta es la ley establecida. La vigencia de la ley es hasta el nuevo pacto. Cristo en la Santa Cena dice, hagan esto en memoria de mí, esto es el cuerpo que será entregado. Esto hace la ceremonia en base a la tradición. ¿A cuál tradición? La tradición establecida en el Sinaí, las tradiciones establecidas y escritas en el pacto antiguo. Pero Cristo decía que en su cuerpo y en su sangre era el nuevo pacto. Pero ese pacto, ¿cuándo se consumó? Palabra de Cristo, consumado es. ¿Dónde dijo eso consumado es? En la cruz. En la cruz se consumó el pacto con Jesucristo. La rectificación de ese pacto, o sea, la consolidación del pacto es la resurrección. En la muerte se consolida y en la resurrección hay victoria sobre esa muerte. Entonces, todo lo que tú hables de la crucifixión para atrás, todos los relatos están bajo un contexto de ley. Punto número 1. Todo lo que tú hables de la resurrección hacia adelante, me estás hablando bajo un contexto de gracia. Entonces, ahí tienes la dispensación, el periodo del antiguo pacto y del nuevo pacto. Ahora, pregunta sencilla. Cuando tú lees Mateo, cuando tú lees Lucas, cuando tú lees Juan, ¿estamos hablando bajo contextos de la gracia o bajo contextos de la ley? Cambio.